Bien, un cordial saludo para todos. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la clase de Fundamentos Espirituales 2. Hoy nos corresponde la clase número 54. Vamos a estar estudiando en esta nueva etapa de Fundamentos Espirituales 2 algunos libros que el Señor ha colocado que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe manejar a la perfección. Hoy iniciamos con el estudio del libro de Gálatas. Fue escrito por el apóstol Pablo y fue escrito porque había una necesidad apremiante que algunos hermanos, o mejor, algunos judíos se convertían al evangelio. Cuando empezaban a caminar en el evangelio, habían personas usadas no por el Señor, sino por el enemigo, que se introducían a la iglesia para hacer daño, para tratar de confundir a los hermanos, para enseñarles que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir guardando la ley de Moisés, y esto hacía que las iglesias no crecieran y que por el contrario hubiera como división, que algunos dijeran, no, es que sí, es que es verdad, aquí mira, está en la Torá, está el antiguo pacto, hay que guardarlo. Y el apóstol les decía, pero es que ahora ustedes son del nuevo pacto del Señor Jesucristo. Y por eso él empieza y enfatiza, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aclara que él no fue llamado por ningún hombre. Aclara que él fue llamado directamente por el Señor Jesucristo. Recordamos que era Saulo de Tarso, que iba por el desierto de Tarso, iba por el desierto para llegar a Tarso para tomar presos a los discípulos, a los que seguían el evangelio del Señor Jesucristo, y al Señor Jesús se le aparece en el camino, alabado sea Dios, y este hombre cae a tierra, se convierte al Señor. Ya vimos en clases anteriores el proceso de la conversión de él hasta llegar a ser el gran apóstol Pablo, que fue tomado por el Espíritu Santo, llevado al paraíso, fue tomado por el Espíritu Santo, llevado al cielo, donde recibió esto que él va a enseñar, la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Y viene la salutación que es característica de él. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se presenta y explica que él ha sido llamado directamente por Dios. Y él dice que inclusive el evangelio no lo recibió de ningún hombre, sino lo recibió directamente de Dios. Y hacía mención, antes de iniciar la grabación, que algunos dicen que el apóstol Pablo fue el último apóstol, que hoy día no hay apóstoles. Entonces recordaba que el mismo apóstol Pablo en Efesios enseña que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la fe, a la estatura del Señor Jesucristo. Preguntamos, ¿ya estamos en esa estatura? ¿Ya llegamos a la unidad de la fe y encontramos que no? Por lo tanto, se requieren los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales que estamos hablando. Y lo que decía es que hoy día hay hombres que cumplen el oficio de apóstol. Y preguntó que ¿cuál es el oficio de un apóstol? Hay hombres que cumplen el oficio de un pastor. ¿Cuáles son esas funciones? En clases anteriores miramos con detenimiento cada uno de los oficios que cumple cada uno de los 5 dones ministeriales. Por lo tanto, no lo voy a volver a repetir. Ya lo vimos en Fundamentos Espirituales 2. Entonces nos recuerda que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Recordemos que la palabra enseña que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Aún estamos en esta dispensación de la gracia.
Aún el Señor está con sus brazos abiertos para perdonar a todo aquel que quiera llegar a Él, sea de donde sea, de cualquier parte del mundo, del Estado de Israel, o sea de cualquier parte de la tierra. Y hay un subtítulo que dice, no hay otro evangelio. Y empieza la exhortación de Pablo a la iglesia en Gálatas. Hoy ya no es el apóstol Pablo, hoy es la palabra de Dios escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios hoy está en cada uno de nosotros y nos dice, este mensaje es para cada uno de nosotros. Y empieza diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué ocurría? Que el apóstol Pablo enseñaba el evangelio del Señor Jesucristo. Algunos se camuflaban dentro de la congregación, se hacían pasar por cristianos para espiarlos, para mirar y para sembrar cizaña. Y los arrastraban. Entonces las iglesias se detenía el crecimiento tanto espiritual como numérico. ¿Por qué? Porque revolvían a lo que Pablo enseñaba, llegaba otro y les enseñaba otras cosas. Por eso él dice, estoy maravillado. Era la palabra que él usó más bien como para no ir a afectar a nadie. Que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó al evangelio? Pablo. ¿Qué les predicó? La gracia del Señor Jesucristo. Y se alejaron para seguir un evangelio diferente. Y él dice, no es que haya otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso se presentaba en ese momento. Hoy, infortunadamente, también se presenta, no acá en la congregación, en otros lugares. Alabado sea Dios. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo les enseñaba el evangelio, pero llegaban otros y les decían otras cosas y los sacaban de la enseñanza que el Espíritu Santo de Dios había dado para esa iglesia, la iglesia en Gálatas. Y el versículo 8 es muy contundente, dice, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Que él escribió este libro porque eso estaba ocurriendo. Él anunciaba la doctrina cristiana, el nuevo pacto. Les enseñaba en detalle que somos salvos es por la gracia del Señor Jesucristo, no por la ley, o no por la ley mosaica, sino por la ley de Cristo. La ley de Cristo la hemos enfatizado, hemos hablado del reino de los cielos, hemos hablado de la ley que rige al reino de los cielos. Lo hemos enseñado en la congregación, lo hemos enseñado en el discipulado. Sin embargo, hoy día el enemigo, cuando no logra meter personas dentro de la congregación, tiene aliados por internet, por las redes sociales, y mandan cuanta cosa que aparentemente pues citan un versículo, dos versículos, y detrás de eso va una mentira y engaña, confunde y afecta a la iglesia del Señor Jesucristo. No solo a la iglesia cristiana de Restauración, Unción, Poder y Gloria, sino a toda la iglesia del Señor en Colombia y aún en el mundo entero. Por eso, hoy más que nunca necesitamos ser fundamentados en la doctrina básica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. El versículo 10 dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol no está para agradarle a ningún hombre. El apóstol está para enseñar el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aparentemente ahí se ve como el apóstol como si fuera bravo, ¿verdad? Como si fuera así muy bravo, que no se deja hablar. Pero es que él tenía una responsabilidad delante de Dios, como la debe tener todo pastor.
Si Dios lo ha puesto por pastor a ese hombre o a esa mujer, así tenga errores, es la autoridad espiritual que Dios ha colocado para guiar a ese rebaño que Dios ha puesto ahí. Entonces el pastor tiene que, realmente pues debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Claro, nosotros podemos escuchar a un hermano, pero ¿qué hacemos? Oramos y le decimos al Señor y Dios nos coloca su palabra. Y definitivamente la palabra profética más segura es la Sagrada Escritura. Aquí está clarito. Todo hijo de Dios debería realmente escudriñar el Nuevo Testamento mínimo 7 veces, al detalle, estudiándolo, escudriñándolo. Después que conozca bien de verdad la doctrina del Señor Jesucristo, usted podrá abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, donde quiera que sea, pero ya usted está fundamentado y ya va a leer con los ojos del Espíritu, del mismo Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, ya conoce la doctrina de Cristo, ya conoce el evangelio, como acá dice el apóstol Pablo, el único evangelio, ya no se va a desviar. Pero si la persona está aprendiendo a medio alimentarse y permite que le revuelvan un montón de cosas, le va a afectar. Por eso el apóstol Pablo acá parece que fuera bravo. Pues busco ahora agradar a los hombres o a Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esa pregunta debemos hacerla cada pastor, cada pastora. Porque hay hermanos que se introducen y eso halagan al uno, halagan al otro, le pueden dar hasta regalos, lo que sea, y la persona fácilmente se confunde. Entonces dice, ah, no, es que este hermano sí es un tremendo, y resulta que infortunadamente muchas veces el enemigo obra de esa manera, hermanos. Acá el apóstol Pablo veía cómo se detenía el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico porque se introducían y metían cosas que no son del evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Versículo 11. Tiene un subtítulo que dice el ministerio de Pablo. ¿Cuál fue ese llamado de Pablo? Entonces él va a explicar cuál es su ministerio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sabemos que él fue tomado y llevado al cielo y también tomado y llevado al paraíso, y allá recibió esta doctrina que es la que nosotros debemos enseñar. Por eso dice aún que somos católicos, porque quiere ser universal, apostólicos. Para ser apostólico hay que seguir la enseñanza de los apóstoles. Por eso estudiamos también todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque ahí encontramos cómo fue que nació la iglesia, cómo creció, cómo se desarrolló, alabado sea Dios. Versículo 13, y él les recuerda, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cuál es esa iglesia de Dios? La misma iglesia del Señor Jesucristo. Y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué les está diciendo? Si hay alguien que conocía la ley mosaica, era el apóstol Pablo, pero ya les decía, ya no tenemos que seguir en la ley mosaica, ahora estamos en la ley de Cristo, en el nuevo pacto que fue dado para que toda la humanidad pudiera entrar, alabado sea Dios, y pudiera ser salva. En el antiguo pacto únicamente era el pueblo de Israel, en el nuevo pacto son todas las naciones de la tierra, entre ellos nosotros. Alabado sea Dios. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté a carne y sangre, es decir, a personas, ni subí a Jerusalén a los apóstoles o a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuántos años el hombre estuvo apartado? 14 años, recibiendo directamente del Señor.
la doctrina, la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. A él lo acusaban de que estaba violando la ley de Moisés porque les decía, ya no hay que circuncidarse, el reposo ya no es el sábado, el reposo se llama Jesucristo. En el antiguo pacto, cuando se hablaba del día de reposo, era figura, símbolo de Jesús, pero él ya vino, él ya murió, ya resucitó. Ahora él es nuestro descanso. Venid a mí los que estáis trabajados, cansados y cargados. Él les recordaba, alabado sea Dios. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién era Jacobo? Hermano, hijo de la Virgen María, o hijo de María. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pues mis amados hermanos, imagínense que todos los discípulos del Señor Jesucristo, tanto en Israel como en el resto de las naciones donde se había predicado el evangelio hasta ese momento, pues habían escuchado la fama de Saulo de Tarso, que perseguía y asolaba a la iglesia, que tomaba a los hermanos, los metía presos, los expropiaban, los golpeaban, los torturaban, pero que ahora ese hombre predicaba y anunciaba al Señor Jesucristo. Por eso él con toda la autoridad les dice, mire, es que yo hace un tiempo atrás, antes de haber conocido al Señor Jesucristo, yo sabía más que cualquiera de mis contemporáneos acerca de la ley mosaica, acerca del antiguo pacto. Pero ahora, cuando tuve el encuentro con el Señor Jesucristo, fui transformado. Y él tomaba el Antiguo Testamento, un versículo, pero para traerlos y decirles, mire, aquí se cumplió lo que el Señor había anunciado por boca de los profetas, por boca de Moisés, por boca de todos los hombres que Dios usó para anunciar acerca de la venida del Señor Jesucristo, acerca de la manifestación del verbo de Dios hecho carne. Y también les decía, es que yo este evangelio no lo recibí de un hombre, de carne y sangre, quiere decir de un hombre o de hombres. Lo recibí directamente de Dios. Y vuelvo y repito, porque la palabra nos muestra que él fue tomado y llevado directamente a la presencia de Dios, donde recibió la doctrina para la iglesia del Señor Jesús. Y este libro, repito, se vio en la necesidad de escribirlo porque entraban muchos y aparentemente se convertían al evangelio, pero no era así, su corazón estaba lejos de Dios. Y lo que entraban era para tratar de desbaratar lo que Pablo estaba haciendo, de contradecir la enseñanza del evangelio de una o de otra manera. Y él se vio en la necesidad de escribir el libro para de nuevo decirles, mire, nosotros hoy día somos salvos, es por la gracia del Señor Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por la ley nadie puede justificarse para con Dios. Ahora la única manera de acercarnos a Dios es recibiendo al Señor Jesucristo, porque él mismo enseña, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que de tal manera nos amó Dios a la humanidad, que permitió que su Hijo se hiciera hombre, el verbo de Dios se hiciera hombre, se hiciera carne, para poder redimir y restaurar lo que el diablo había hecho cuando engañó a Eva y Eva a Adán y entregaron toda la creación, toda la mayordomía al adversario.
Pero cuando el Señor Jesucristo viene, cumple el ministerio, permite que lo escupan, que lo ignoren, permite que después que les haga el bien, le devuelvan mal, permite que lo latiguen, permite que le pongan la cruz encima, después lo claven sus manos y sus pies en la cruz y da su vida allí en la cruz del Calvario. Cuando está allí, cuando cae el pecado de toda la humanidad sobre él, ocurre algo que muchos les cuesta trabajo comprender, y es que en ese instante, cuando viene el pecado de toda la humanidad sobre él, sale Dios de él, sale el Espíritu Santo, el Padre sale de él, y él queda Jesús de Nazaret, 100% hombre en la cruz. Por eso en ese momento, en esa agonía, dice: oh Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento era hombre 100%, y convenía que así ocurriera, porque Adán era hombre 100%, y así de esa forma entregó la mayordomía a Satanás. Era necesario que quien redimiera, que el Cordero de Dios naciera de una mujer virgen, porque por supuesto debía ser puro y limpio el vaso donde debía venir el Salvador del mundo. Alabado sea el Señor, para que fuera 100% hombre ahí en la cruz del Calvario. Por eso la palabra enseña que así como por uno, Adán, la humanidad entera fue entregada al pecado y a la muerte, por uno, Jesucristo, la humanidad entera, por la obediencia del Señor Jesucristo, la humanidad entera fuera libre de esa maldición de la ley, de esa maldición de la muerte, a la cual había enviado a toda la humanidad el primer hombre, Adán. Por eso el apóstol Pablo acá enfatiza y les dice: mire, no hay otro evangelio. El evangelio es Jesucristo mismo, es el reino de Dios que vino a la tierra y dejó a su reino acá, lo establece para su iglesia, para que, por eso es que después que él resucita, va y le quita todo lo que el adversario le había robado a Adán y lo entrega a la iglesia. Hoy de nuevo la iglesia tiene la mayordomía que votó a Adán, que desperdició. Hoy la iglesia es la llamada a hacer luz. Por eso el Señor Jesucristo enseña, dice: yo soy la luz del mundo. Y después le dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz para esconderla, sino se pone en lo más alto para que alumbre a todo el que está alrededor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Necesitamos escudriñar el evangelio, la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso se hace necesario estudiar este libro de Gálatas. Acá vamos a mirar realmente lo que es el evangelio puro del Señor Jesucristo, la doctrina sin contaminación. La vamos a empezar a escudriñar, y qué bueno que usted se inquiete y empiece a estudiar adelantado este libro, porque cuando ya ingrese la próxima clase, usted ya dice: claro, ya va a recibir más todavía. El Espíritu Santo le va a mostrar con claridad cuál es la doctrina, la enseñanza para nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo, como parte de la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Damos gracias al Señor por todos los que están en este momento en directo a través de las redes sociales, y continuamos con los hermanos que están acá a través de la plataforma de Meet para si hay un aporte, una pregunta acerca de la enseñanza del día de hoy. Ustedes que están a través de YouTube, de Facebook, si tienen preguntas, escríbalas ahí y con el favor de Dios estaremos dando respuesta. Un fuerte abrazo y el Señor los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.